Nací en Cuba, en la provincia de Pinar del Río, en un barrio humilde del campo, Arroyo de Agua, en Consolación del Sur. Allí desde pequeño, como nací en una familia que nací en el campo, pues tuve que ayudar a mi familia a los quehaceres del campo. Entonces, en la tarde que no iba a mi escuela, tenía que ayudar a mi familia con las labores agrícolas. De ahí que aprendí muy bien las labores agrícolas. Y bueno, pues según fui avanzando, pues fui pasando lo que fue preuniversitario, primaria primero en mi país es primaria, después viene la secundaria básica, preuniversitario y por último la universidad. Ya cuando yo nací fue en el año 1961, ya nací con el comunismo. Las empresas, no existían empresas privadas con el comunismo, solo existían algunas personas que podían tener sus parcelas de tierra que le quedaron que si eran privadas, y es por eso que mi papá y familia trabajábamos la tierra, de esa manera podíamos vivir. Así fue mi niñez, así crecí trabajando en el campo, estudiando, como les dije, a la vez ayudando a mi papá, a mi familia. Mi familia era una familia para Cuba, no era una familia en aquel momento, y más en el lugar que yo nací, muy grande. Éramos 4 hermanos y mi papá y mi mamá que vivíamos allá. Ya cuando yo nací, como fui el tercero de los 4 hermanos, ya el hermano mayor ya había ido a estudiar y ya no vivía con nosotros en la casa. Así que prácticamente éramos 3 hermanos y yo y mi papá y mi mamá vivíamos en la casa. ¿Todos trabajaban en el campo? O sea, no, mi mamá en Cuba, nosotros, la costumbre del campesino en Cuba es que la mujer no va al campo. Van a algunas ocasiones, pero por lo general se dedica a los quehaceres de la casa. Los hombres son los que van al campo y así, por ejemplo, el papá va con sus hijos y sus hijos lo apoyan a las diferentes actividades del día. Realmente nunca pensé cuando pequeño de ser médico, pero me hicieron varias cosas en la vida, me estimularon a tomar esta decisión de hacerme médico. La primera fue cuando yo, como vivía muy lejos, en el medio del campo, en medio de las montañas, para ir a nosotros a un médico, prácticamente las personas visitaban a un médico cuando ya estaban graves. Las personas se curaban en el campo con plantas. Entonces fui muchas veces al médico y como vivíamos lejos, los médicos repartían unos 20 turnos al día y ya cuando llegaba que los repartían ya no alcanzábamos nosotros y yo tenía que venir enfermo sin que un médico me viera. Y entonces desde esa etapa yo, siendo niño aún, pensé si algún día yo llegara a ser un profesional, esto no lo haría yo, de dejar a una persona que regrese a su casa enfermo, con necesidad que lo viera un médico, eso no lo haría yo. Ya desde ahí empecé a ver aquello poniendo los ojos en la parte médica, y ya cuando, como les dije, en Cuba la educación empieza primaria, secundaria básica y le sigue el preuniversitario, que ya es la antesala de la universidad. Ya cuando estábamos faltando 6 meses para ya tomar las carreras, cada uno terminaba, tú sabes, ibas a la universidad ya, mi mamá me dijo, mira hijo, yo quisiera tener un médico en la familia, y ese es mi gran meta en mi vida, que uno de ustedes fuera médico, quisiera que uno de ustedes. Entonces, yo amaba mucho a mi mamá, que en paz descanse, ella murió, y entonces dije, mamá, tú vas a tener un médico en la familia. Ya, para que usted sepa, yo en los estudios de preuniversitario era el primer escalafón en mi pre, y en Cuba, el comunismo, como se hace, por ejemplo, todos los alumnos que terminan el 12 grado, que ya es cuando comienzan a pedir las carreras para ir a la universidad, te ponen en dependiendo de tu score, de la puntuación que te saca en la escuela, te van poniendo un listado a nivel de, como un estado. La provincia ya es como un estado acá. Entonces, por ejemplo, viene por el escalafón que tú hayas tomado. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho la física, química y la matemática. Yo era de verdad me encantaba, de tal manera que
nosotros, pese a que estábamos en el pre, estudiábamos por libros americanos para presentarles a concursos de física y matemática en mi país. Y entonces por eso me gané, como tuve un puntaje perfecto en esas asignaturas, me gané en ese tiempo ir a la Unión Soviética para estudiar físico nuclear. De 3 carreras que dieron en Cuba entera, una de ellas me la dieron. Y entonces yo iba a estudiar, pero cuando mi mamá me llama, me dice, yo quiero, me hizo ese llamado, y quien me lo hizo es mi madre, que me dio el ser. Entonces yo dije, ¿qué hago, no? Tremendo dilema. Por aquí tengo una carrera que me gusta, aquí esta también me gusta, pero me gusta. En aquel momento, de verdad, como me dediqué todo el tiempo para prepararme en matemática, física, química, y la entendía muy bien, pues entonces eso me estimulaba mucho a seguir ese campo, ¿no? Veía que podía vencerlo fácil, pero cuando mi mamá me hizo el llamado de atención, viré, llegué a donde la escuela donde yo estudiaba, le pedí al director que me diera la aplicación que ya me había dado la boleta, porque cuando eso sucede, como son carreras que se estudian en la Unión Soviética, la Unión Soviética cuando era antes, le pedí los papeles, tenían que darte ellos tenían que prepararte, la preparatoria que le decían que tenías que aprender el idioma, porque cómo vas a ir a un país donde tú no entiendes el idioma. Entonces tenías que pasar una preparatoria en La Habana, Cuba, de ruso, aprendiendo el ruso para poder estudiar la carrera. Yo agarré mis papeles de que ya tenía aprobado y los rompí. El director me dijo, ¿estás loco? Le dije, no, que mi mamá me hizo este pedido. Entonces hice el pedido de la medicina. Y me lo dieron sin dificultad porque de la otra eran 3 carreras a nivel nacional. Medicina, como Cuba estaba dando más carreras, me acuerdo que ese año dieron como unas 40 becas para estudiar medicina y así me empecé lo que fue la carrera médica. Bueno, mis abuelos realmente no tuvieron mucha influencia en mis decisiones porque mi abuela murió estando yo muy pequeño. A 2 de los abuelos no conocí porque murieron antes que yo naciera. Solamente el abuelo por parte de mi madre tuvimos relación, pero fue una relación un poco lejana. Realmente eran también personas así campesinas, que se le dice a la persona que trabaja en el campo, y realmente no tuvo la influencia esa directa. Yo creo que en gran medida, por ejemplo, la misma casa donde nosotros vivíamos, nuestro hogar familiar, tomó una gran decisión, sobre todo en la superación, en forma general. Nosotros, por ejemplo, mi papá siempre nos compró libros, nos inculcó estudiar, leer, nos decía siempre que la persona debía prepararse, que eso era lo más importante, que nadie le podía quitar a uno lo que uno aprendía, uno podía perder el dinero, podía perder todo en la vida, pero lo que usted aprendía, nadie se lo podía arrancar, no se lo podía quitar. Entonces, en eso también hubo hincapié, indudablemente, con el triunfo del comunismo en Cuba, hubo un impulso muy grande en la educación, es una cosa obvia que fue así. Y entonces eso se usó mucha propaganda a nivel de la televisión, encaminada sobre todo el área de salud, la importancia, y eso como niño no lo veía en los periódicos, ¿verdad? Y eso creo yo que en alguna medida jugó un papel importante. Ahora, yo le digo una cosa, siempre uno trae en su genes, desde que uno nace, una predisposición a ciertas cosas, porque yo veía siempre, desde niño, desde que empecé a estudiar, cuando yo terminaba el año, los demás muchachos, la mayoría, decían, no, yo no quiero el libro, no, lo odiaba realmente, ¿no? Yo le pedía a mi maestro que me dejara mi librito y lo guardaba. Entonces quiere decir que cuando la persona siente pasión, siente amor por lo que hace, lo hace bien. Yo creo que desde el primer momento de la vida, a mí me gustó estudiar, me gustó superarme. No pongo reparo en cuanto es al estudio, no pongo reparo. Y muestra es que cuando llegué a este país, el cambio fue bien brusco, bien grande, de una cultura comunista a una cultura completamente capitalista en cuanto a costumbres, comida, lengua, clima,